Sí, en la teoría es muy poco lo que aprendes a ejecutar, tiene que ser la práctica. Absolutamente. Sí, tienes que aventarte al ruedo, echar toda la carne al asador para saber. Y tienes que aprender a tener pérdidas también, tienes que aprender a que te vaya mal. Si no te va mal, no puedes aprender cómo te va a ir bien. Tiene que irte mal para aprender de ese error, para saber cómo te va a ir bien en el futuro. El día de hoy tengo un predicamento muy interesante, debido a que normalmente procuro presentar a los invitados en esta parte de la entrevista. Sin embargo, hoy está un poco complicado. ¿Por qué? Porque el día de hoy tenemos a Carlos Corona, una persona que hace de todo realmente y que en esta ocasión vamos a permitir que él se presente. Bienvenido, Carlos. Y pues sí, me ha tocado hacer de todo, desde cosas muy pequeñas hasta cosas muy grandes. Pudiera decir que ahorita en el ámbito en el que me encuentro es empresario. Tengo diferentes empresas y en diferentes ámbitos, diferentes gamas. Podemos empezar desde lo que es construcción de casas, todo lo que es plomería, trabajar para aseguradoras de casas. De ahí se derivan demasiadas cosas que el cliente me pide, oye, puedes hacer esto, oye, me puedes hacer esto otro, entonces ahí se va extendiendo el trabajo. También he incursionado en todo lo que es la granja, en lo avícola, más específico en codornices y gallinas. Creo que ese es un sueño que todo el mundo tiene, ¿no? De poder volver a conectar, sobre todo cuando vivimos mucho en las urbes, volver a conectar con la parte natural es algo bien interesante. Oh, es muy bonito porque te das cuenta en realidad de dónde vienen las cosas, te das cuenta en realidad cómo poder crear cosas, ayudar a la demás gente con lo que tú creas en tu granja. Es lo que me dijo, tengo una granja, tenemos varios animales, producimos ciertos huevos de ciertas especies, también tenemos leche de cabra. Ahorita estamos incursionando en lo que es ganadería, ganado de carne. Entonces, pues vamos a ver qué tal nos va ahí. También me dedico a la compra y venta de productos, a la exportación e importación entre México y Estados Unidos. Y pues de todo ahí se derivan muchísimas cosas. Sí, entonces claro. Sí, es difícil a veces explicar una por una. Ya ven, por ejemplo, entre otras cosas, esta persona tiene, yo creo, de 28 a 32 horas en lugar de las 24 horas que los demás mortales tenemos. Porque sí, de verdad hace muchísimo. Cuéntanos, Car, ¿cómo fue este proceso? Nos mencionabas que trabajas en Estados Unidos. ¿Cómo fue este proceso para mudarte allá y cómo fue que la disciplina te ayudó a ir construyendo todas estas empresas que nos platicabas? Pues yo creo que lo principal fue el hambre. Fue el hambre y el deseo de ser alguien, el deseo de tener algo mío, el deseo de dejar de ser el ayudante de alguien más, el deseo de ser, de decir eso lo logré yo. Sí es difícil hacerlo en otro país, tomar esa decisión, muy difícil. Yo creo que ha sido una de las más difíciles, pero de las más acertadas que he tenido. Se lo agradezco a mis padres, a mi mamá, que ella me impulsó y me dio el permiso de hacerlo. Incluso hay una pequeña anécdota ahí que me pidió que le dijera el por qué tenía esa ansia de ir hacia allá. Entonces, no sé si quieren que la diga. Adelante. Mamá tal vez llore. Pues mi papá, él viajó hace tiempo a Estados Unidos, teníamos mucho sin verlo, y mi mamá me pregunta, dame una respuesta concreta que yo la acepte para poderte dejar ir. Simplemente se me ocurrió decirle, ¿qué darías tú por ver a tu papá? Mi abuelo falleció yo nunca lo conocí, entonces ahí fue donde mamá dijo, ¿sabes qué? Pues tienes razón, es tu camino y dale. Pues hubo mucha gente que me apoyó, hubo muchos que me dijeron, ¿sabes qué? No la vas a hacer, regresas en 6 meses, vas a regresar perdido, porque andaba yo también pues como todo muchacho de 18 años, que a veces andas divagando, no sabes para dónde vas, hacia dónde te diriges. Y ahí empezó ese transcurso, esa transformación, moverme de aquí de México, de la Ciudad de México, a los Estados Unidos. Claro, y es que aparte en ese rango de edad tendrías entre 15, 18 años más o menos. Sí, 18 años. Imagínate, 18 años. a los 18 años, que son momentos en los que uno tiene que tomar esas decisiones que van a... 18, 19 años. Imagínate, son momentos en los que la mayoría de las personas tienen que elegir, por ejemplo, qué carrera estudiar, de encontrar cuál es la pertinencia de esas decisiones. Sí, y pues se me presentó el camino y decidí tomar esa oportunidad. Y gracias a eso he aprendido que
pues hay muchas oportunidades. Todos los días tenemos oportunidades buenísimas. Tú decides si las tomas o no, y ese día me tocó tomar esa oportunidad y pues me ha ido bien. No me puedo quejar. Ha habido muchas bajas, muchas altas, pero ahí vamos. Oye, y platícanos sobre la constancia, que definitivamente creo que es uno de los hábitos más importantes cuando tú decides emprender. ¿Cuáles son los hábitos más importantes que tú tienes para darle continuidad a todos los emprendimientos que manejas? Te soy honesto, hasta hace 4 o 5 años aprendí a ser constante, aprendí a mantener un régimen, un estándar en mis trabajos. En cualquier cosa que haga, aprendí a mantener esos parámetros. ¿Por qué? Porque antes, te soy honesto, no conocía de inversiones, no conocía de finanzas. Lamentablemente, pues no somos educados financieramente y pues a veces derrochamos, a veces no sabemos cómo ahorrar, no sabemos cómo hacer tu dinero que trabaje, no sabemos nada de eso. Entonces, y hay mucha gente que no sabe que existe todo esto ahí, porque realmente no sabemos lo que no sabemos que existe. Entonces, afortunadamente me ha tocado rodearme de gente que pues le ha ido bien en la vida y quise aprender de ellos. Quise que su suerte, como muchos le llaman, que es suerte, que en realidad a veces no es suerte, sino constancia, quise aprender de eso y lo trasladé a mi ser. Entonces es ahí. Ahora, ¿qué régimen llevo yo? Pues algo primordial, por ejemplo, con mis clientes. Siempre estar en comunicación constante. Es un punto muy clave. Llamar, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Hay algo que tengamos que discutir? Mandar un mensaje. Lo último que he hecho con mi socio, por cierto, un saludo, Chiniquil. Hemos hecho grupos de WhatsApp con el cliente, ya sea el esposo, la esposa, el dueño de la casa, todos los que estamos involucrados ahí. Entonces, si alguien tiene algo que decir, está escrito. Claro. Eso es algo muy fundamental, que esté escrito, porque a veces las palabras pues se las lleva el aire y pierdes credibilidad. Se te olvida qué le dijiste al cliente, el cliente le pone de más. Son muchas cosas. Entonces, llevar una bitácora de todo lo que es trabajo por trabajo. Sí, de hecho, esa herramienta, y esto yo incluso lo he recomendado, tal vez no directamente en este canal, pero lo vamos a hacer próximamente, el que incluso ya actualmente WhatsApp, te puedes hacer un WhatsApp contigo mismo. Entonces, si tal vez tú no emprendes o cosas por el estilo, pues sí utiliza esa herramienta para poder comentarte a ti mismo, a tu yo del futuro, los pendientes, las cuestiones de trabajo y demás, y que puede ser bastante útil. También coincido contigo el tema de crear estos grupos y siempre por escrito. Muy importante lo que acaba de mencionar Carlos, porque de repente puede haber alguna disparidad, algún malentendido ahí que sí, y termina siendo mucho más complicado para tu trabajo. Entonces sí, coincido completamente con eso. Sí, así es. Yo lo aprendí a la mala, nos ha tocado aprenderlo a la mala. Siempre existe el cliente que va a querer tomar ventaja de un error tuyo. Entonces, como yo le digo a mis ayudantes, también un saludo para todos ellos si es que llegan a ver este video. El cliente nunca va a buscar tus aciertos, va a buscar tus errores y de ahí se va a agarrar. Él va sobre de tus errores, porque lo bonito ya se vio bonito y está bonito. Él va a ver qué está mal para que lo repares. Un descuento para hacer cualquier conflicto. Hay mucha gente que sí le gusta hacer ese tipo de conflictos, pero entonces es lo que yo les digo. Cuando voy y reviso el trabajo de ellos, a veces hasta se molestan. Oye, pero no me halagas de que hice algo bien. Yo sé que lo hiciste bien, pero vengo a buscar que hicimos mal. Claro. Y digo hicimos porque en ese caso somos un equipo. Y si ellos hicieron algo mal, ante el cliente fuimos todos, aunque yo no haya estado ahí. Eres el capitán del barco a veces y pues tú tienes que poner la cara. Entonces tienes que ir a inspeccionar, checar todo. Ya cuando tú lo apruebes, entonces viene la aprobación del cliente. Y ahí es donde ya te das cuenta que todo lo que hiciste, pues, resultó. Y definitivamente creo que hay una característica interesante de todos los países de Latinoamérica, no solamente de México, sino que muchos deseamos, pues, salir de nuestros países, no necesariamente hacia Estados Unidos, sino a cualquier otro lugar del mundo, para emprender. Pero, ¿qué significa tú que lo has vivido de primera mano, este emprendimiento en una tierra en la que eres completamente extranjero? Y
Y que incluso a veces el tipo de pensamiento, como lo platicábamos hace un momento, es completamente diferente. En Estados Unidos todo el pensamiento es relacionado al dinero, ¿no? Aquí en Latinoamérica, en México particularmente, hablar de dinero a veces es un tabú. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo es ese enfrentamiento tanto emocional como intelectual para el momento de emprender en otros lugares? Pues es bastante fuerte. Es ahí donde muchos negocios que quieren emprender es el primer fallo que tienen. Yo creo que sí, el primer fallo y el que la arrastran por bastante tiempo. Me enfrenté pues a demasiadas, todos los días nos enfrentamos a muchas cosas, pero al principio lo más difícil era el idioma. Entonces pues me dediqué a aprender inglés, a perfeccionarlo y me ponía retos a mí mismo de, ¿sabes qué? Pues vamos quiero saber qué están diciendo. Me procuraba no relacionarme con tantas personas latinas para poder aprender de las costumbres pues, de aquel país. Entonces eso me ayudó bastante a meterme a trabajos con gringos, directamente con gringos. A veces no sabía ni qué me estaban diciendo, pero ahí yo iba creando la idea, viendo la forma de trabajo de ellos. Entonces, aprender de ellos. Claro, aprender literalmente sumergirte. Correctamente, si vas a Roma, haz lo que los romanos. Entonces era lo que hacía yo. Es ahí donde vengo aprendiendo cómo hacen sus tareas, cómo les gusta hacer sus negocios, todo eso. Entonces existe todavía ese punto cultural a veces que venimos arrastrando, sobre todo como latinos, que no podemos aceptar a veces un no por respuesta, nos ofendemos, cosas así. Entonces ahí es mucho que yo le doy recomendación a mucha gente que ve las cosas afuera de la caja. A veces no te enfoques o no te ofendas por algo tan sencillo o por algo que no entiendes. Búscale, dale la vuelta y tal vez puedas encontrar alguna otra manera de hacer las cosas. Y pues te vas a decir, dijera un camarada, hay mil maneras de pelar un pollo. Entonces, búscale, alguna te va a funcionar. Tú, que has hecho varios emprendimientos, ¿cómo has creado esta red de contactos para salir adelante? Pues me he relacionado con muchísima gente, me ha tocado demasiados clientes, que esos clientes, pues yo creo que han visto mi hambre, han visto mi deseo de hacer más. Y pues me han dado la oportunidad, muchos me han dado la oportunidad de aprender de ellos, de saber cómo se mueven las cosas, cómo iniciaron ellos desde ceros hasta negocios grandes que tienen ahorita. Y pues yo he seguido más o menos ese patrón. A mi manera, pero he seguido ese patrón para poder realizar las cosas como ellos empezaron. Y pues de ahí viene surgiendo la gama de personas que se rodean. Entonces, ves el que mejor lo hace, ¿sabes qué? Dame tu teléfono. Algún día te voy a llamar. Algún día me va a tocar tener que hacer lo que tú haces y te voy a llamar a ti. Tal vez yo no lo sé hacer, pero te voy a contratar. Ponle siempre a tu contacto dónde lo conociste o algo, alguna seña para que te acuerdes quién era, porque Juan, tengo como 2000 Juanes, entonces tienes que saber Juan el tal, Juan el Sí, el apellido no basta. Sí, el apellido no basta. Entonces, con eso, para que sepas ir sabiendo a quién agarrar, de dónde agarrar. Completamente. Fíjate que, bueno, esto en Estados Unidos justamente le llaman el networking, pero yo creo que es un aspecto muy interesante el que mencionas de ir haciendo estas estrategias de networking en todo lugar a donde vayas. Porque de repente hay algunos sectores, no quiero decir nombres ni personas en particular, pero que te invitan a estas famosas reuniones que para desayunar, comer o cenar con grupos de empresarios y todo. Realmente el networking, sin demeritar ese tipo de esquemas, por supuesto, el networking se realiza sobre la marcha, sobre el trabajo, porque es allí, aparte de las escuelas, en donde realmente aprendes, ¿no? a ejecutar el trabajo en la calle, en la realidad. Sí, en la teoría es muy poco lo que aprendes a ejecutar, tiene que ser la práctica. Absolutamente. Sí, tienes que aventarte al ruedo, echar toda la carne al asador para saber. Y tienes que aprender a tener pérdidas también, tienes que aprender a que te vaya mal. Si no te va mal, no puedes aprender cómo te va a ir bien. Tiene que irte mal para aprender de ese error, para saber cómo te va a ir bien en el futuro. Claro, es justamente el aprender de los errores con la humildad
de que lo cometiste y que puedas de allí decir, bueno, pues tomo nota, aprendo y no lo vuelvo a repetir, ¿no? Digo, Así es. el ser humano es el único animal que se tropieza 2 veces con la misma piedra y a veces hasta se enamora de la piedra, ¿no? Entonces, esa es la bronca. Sí, a veces está uno en un conflicto con esa piedra. Oye, y hablando de gestión del tiempo, que justamente te presentaba con una persona que tiene, al menos yo calculo, entre 28 a 32 horas de disponibilidad, ¿cómo le haces para administrar todos estos proyectos en los que estás involucrado y además también pues mantener los asuntos emocionales, los asuntos familiares pues en andanza? Fíjate, es muy buena pregunta, no es fácil y tampoco no puedo decir que me va muy bien en eso. En la cuestión familiar, agradezco, me ha tocado una buena esposa, saludos. Mis niños a veces son los que siento que han sufrido más todo esto, porque a veces sí no tengo el tiempo, tengo un trabajo encima, hay que terminarlo, a veces, repito, hay clientes que no entienden ni mucho y hay que tratarlos con pincitas, hay que estar ahí, y pues sí, a veces me toca descuidarlos un poco, pero agradezco que tengo una esposa que pues le ha echado muchas ganas, siempre está ahí con ellos, los trae siempre al tiro. Uh-huh. Yo procuro estarles llamando, estar checando también. En cuestión del trabajo, y no eres el único que me lo ha dicho, varias gente me dice, ¿a qué hora duermes? O, ¿por qué? ¿En qué momento aprendiste esto? Es porque me gusta, es porque disfruto lo que hago. Y no, en realidad no me importa invertirle 10 horas, 5 horas, lo que se le tenga que invertir para aprender de alguna nueva oportunidad. Un poco como la escena esa de Iron Man, ¿no? Que le preguntan, oye, ¿y cuándo te volviste ingeniero nuclear? Y dice, anoche. Sí, hace 2 horas. Si yo veo algo, por ejemplo, platicaba con mi mujer hace unos días de eso. Voy a hablar con alguien de un tema, me preparo unas 2, 3 horas antes, leo algo para saber qué hablar, no nomás llegar así de improviso. Y eso me ha ayudado mucho con los clientes, incluso para agarrar nuevos clientes. Me ha tocado ir con gente que son músicos, entonces puedo hablar poco de música con ellos porque he tenido en mi vida la música con nosotros y ahí ya le puedo entrar. Claro. Si llego a veces, esos son unos tips para agarrar clientes. Si llego a veces y veo que el cliente tiene lleno de plantas, tal, hablamos de plantas. Y me he investigado de plantas, me gusta, esa es la labor, me gusta entrarle a la gente, tener todas las maneras posibles de poder entrarle a la gente por lo que le guste, por su hobby, por su pasión, por lo que sea. Sí, de hecho es una herramienta muy importante que se debe de manejar con precaución de repente, porque de repente sí puedes llegar a exagerar, ¿no? Por ejemplo, imaginemos el caso, tal vez en Estados Unidos un poco cliché, pero de que llegas a la oficina de la persona con la que quieres platicar y tiene, por ejemplo, un bate de béisbol o cosas por el estilo. Es evidente que le gusta el béisbol, pero ten cuidado de repente porque en una de esas le atinas exactamente al equipo al que le va en contra, o en México, al América, etcétera, etcétera, para que sea muy fácil de entender, y de repente puedes ahí tener una bronca ya en el proceso de negociación. Entonces son elementos muy interesantes de cómo negociar con las personas y que muy seguramente próximamente haremos algún video al respecto porque es una cosa fabulosa. De hecho, cuéntanos cuáles son como las estrategias más importantes, además de esta de llegarle a las personas por lo que les gusta, que tú empleas con la negociación, sobre todo cuando estás hablando de algo, por ejemplo, en las remodelaciones y demás, pues es algo muy íntimo, es el espacio de la persona. He ahí una de las claves. Tienes que llegarle primero al cliente por su necesidad. Crearle su necesidad, en realidad, una vez que le creas su necesidad, le creas después de eso la solución a la necesidad. ¿Y quién no se lo puede solucionar? Tú. Entonces, esa es una de las claves. Otra, así como dices tú, si va a tener un bad y no la vas a regar, ¿verdad? Diciéndole del equipo. Habla muy general, algún tema muy general en base al béisbol, no un equipo. Y pues si le gusta tanto, oye, pues te podemos remodelar en cuestión a ese tema, béisbol, cosas así. Entonces es ahí como ya lo vas envolviendo. Repito, hay muchos clientes muy difíciles también, que son difíciles de envolver, que quieren ser nada más muy disciplinados en hazme esto y no hablamos de nada más. Entonces hay que saber seguir todos esos clientes, hay que saberlo leer, hay que saber
platicar con la gente y sobre todo la seguridad ante todo, sentirte seguro, que no te vean titubeando. Si no lo sabes en ese momento, permítame, mañana lo discutimos, déjame crear un plan de trabajo o algo. Te das oportunidad a ti mismo de estudiarlo para el otro día llegar con la espada a todo lo que da. Ese creo que son mis claves, algunas de las que tengo para llegarle a los clientes. Repito, clientes, por ejemplo, en cuestión de construcción, de clientes de que les vamos a ir a remodelar la casa o algo así, los trato así. Tengo también clientes en cuestión de la ganadería y de las aves. Las aves es algo también un poco muy difícil que yo no conocía, pero me resultó. Tengo clientes de Hawái, de Guam, de todos lados, de Francia nos mandaron pedir, vienen gente de Tamaulipas a comprar huevo. ¿Qué es lo que yo quise hacer ahí? Ahí en realidad no tienes que hablar mucho. Ahí tu producto es el que tiene que hablar. Claro. ¿Y cómo lo haces? Pues alimentando bien a los animales, teniéndolos pues con todos sus controles de calidad. Y esa es otra cosa también que le agradezco a mi mujer, que ella también se fleta a estar. Tienes que tener a alguien que esté a tu nivel siempre y que pues también le apasione lo que haces. Y pues gracias a ella también se ha podido completar todo esto de la granja. No me puedo dar el crédito. A mis niños, a toda la gente que me ha rodeado. Y pues sí, ahí la llevamos, te digo. De los huevitos, de codorniz y de gallina, procuro tener las razas que no todo mundo tiene. Entonces ahí es donde creo la diferencia y que el cliente quiere ver, vamos a ver algo diferente que nos está ofreciendo. Es ahí donde ven que mi producto es bueno, ven que trato bien a los animales. Entonces pues ahí es donde solito el producto se vende por sí solo. Ahora, Car, platícanos alguna anécdota que digas, esto de verdad puso a prueba todas mis capacidades, todos mis conocimientos y que dijiste, ándala, a ver cómo salimos adelante de esto. Siempre tengo pruebas, pero yo creo que una de las más grandes fue cuando a mi esposa le dio cáncer. Ella es sobreviviente de cáncer y nos las vimos muy duras, bastante duras. Es ahí donde empezamos a buscar diferentes ingresos, diferentes métodos de vivir. Es ahí donde decido empezar a aprender financieramente, a tener una escuela financiera, a saber mover mi dinero. Aunque sea poco, no necesitas tener mucho dinero para empezar a hacer algo. Simplemente necesitas que el dinero se mueva. El dinero en realidad es un músculo, ¿ok? Y entre más lo ejercitas, más te puede producir. ¿Y cómo lo aprendes? Pues yendo a seminarios, invirtiendo en seminarios, porque no son gratis. Puedes encontrar muchos en línea, muchas cosas. Hay muchas cosas muy buenas, pero también hay muchas cosas que no te dicen en línea. Y las aprendes obviamente pues agarrando un libro, comprando un libro, comprando un seminario, comprando un video. Y es ahí donde pues me he empapado de todo eso. Y yo creo que ahí ese fue el punto clave de decidir, ¿sabes qué? ¿Qué voy a hacer en el futuro? ¿Qué voy a hacer si ella falta o qué voy a hacer si yo falto? Claro. Entonces es ahí donde dije, ¿sabes qué? Hay que pensar en mi futuro y en el de mi familia. Y en el de que todos los que me rodean. Entonces, es ahí donde creo yo que surgió ese giro y decidí empezar a emprender realmente como se debe. Porque cuando empiezas una pequeña empresa, una pequeña compañía, y es ahí donde muchos fallamos, me cuento ahí porque fallé muchas veces, así como dices tú, he hecho de todo, sí. Me ha tocado vender tacos, me ha tocado lavar trastes, me ha tocado despachar en restaurantes, me ha tocado hacer muchas cosas. Y no me avergüenzo, al contrario, gracias a todas esas experiencias, puedo platicar acerca de lo que es realmente y cómo hacer las cosas. Carolina, mi esposa, puede decirles aquí, en donde le dije, ¿sabes qué? Nos vamos a amarrar la tripa y cero restaurantes, cero esto, cero lo otro, vamos a empezar a modificar nuestros gastos. ¿Por qué? Porque necesitamos tener algo. Y es ahí donde empezamos, es ahí donde empezamos, donde todo fue surgiendo, solito se empezó a acomodar todo a dirección a comprar un rancho.
y poder producir más lo que es la codorniz. Obviamente pues ya tenemos un poco más de terreno y ya podemos tener animales más grandes y todo. Entonces también me gusta andar ahí haciendo business con animales, conozco gente y más. Y como repito, me gusta tener buenos animales, entonces es ahí donde se genera todo este tipo de negocios. La creatividad, ese impulso natural del ser humano es muchísimo más estimulada cuando tienes un problema al cual resolver. En tu caso, que tienes hijos, pues es importantísimo dejarles un legado, dejarles un patrimonio. Que eso es un punto importantísimo. Y no solo en cuestión material, sino también quiero que aprendan lo que en la escuela no nos enseñan. Que si a mí me hubiera tocado aprender eso hace muchos años, yo creo que todo hubiera sido diferente. Y quiero enseñarlos a poder crear desde chiquitos, a que sepan lo que es el valor del dinero y para qué se utiliza y cómo lo puedes manejar. ¿Ok? Eso es lo que yo quisiera dejarles a mis hijos, más que cosas materiales, que sepan vivir. Yo les puedo decir, a cualquier país a donde vayan, regresando a la pregunta anterior, simplemente échale ganas, simplemente no falles, no te des por vencido, porque caídas hay muchas y son retos. Tómalo como el reto, tómalo como, a ver, vamos a ver cómo lo solucionamos, cómo pasamos esto. Mucha gente tenemos la mentalidad de que pues ya fallé, ahí le dejo. Ya, en ese momento cerraste la puerta y le cambiaste la hoja y ya no volviste ahí. Claro. No sabías si le ponías un poquito más de esfuerzo, ibas a pegarle, ibas a hacer algo más grande. ¿Por qué? Porque pues te diste por vencido. Entonces, siempre hay que mantenerse constante en eso. Y si fallas, pues dale hasta que dejes de fallar. Aprende de esos fallos. Completamente. Justo lo mencionábamos en algún video anterior, lo voy a dejar aquí en las tarjetas, el tema del síndrome del impostor. De que de repente cuando estás haciendo algo nuevo y empiezas a sentir que fallas, empiezas a sentir que no tienes la experiencia, obviamente no la vas a tener si es la primera vez que lo estás intentando, pues tienes que continuar, evitar ese autosabotaje, porque por supuesto que hay haters y hay personas que siempre van a criticar todo lo que hagan y todo lo que tú hagas y todo lo que se te pueda ocurrir. Pero el principal, el primer hater que debes de quitar es el que tienes a ti mismo. Entonces ese es un punto crucial y qué bueno que lo mencionas. También ese aspecto de la paternidad, de una paternidad explicándole a los niños, involucrándolos en el trabajo. O sea, que los niños aprendan a cambiar un foco, por Dios, que aprendan a hacer cosas básicas, importantes, porque cuando tengan la experiencia de presentarse ante algún problema y demás, pues van a poder ser autosuficientes y poder resolver. Así es. Y me ha tocado con mucha gente que pues se acerca a mí y me dice, oye, ¿cómo le puedo hacer a esto? ¿Cómo le hago? Pues a ver, vamos a ver esto. Y se han prestado para... Yo les doy opiniones y ya obviamente pues si la toman, bien. Si no, pues también. Y han cambiado ciertos métodos y les va bien. Y es lo que yo hice, cambié métodos. Simplemente me puse a hacer cosas que no hacía. No creas que vas a obtener resultados si haces lo mismo todos los días. Vas a obtener lo mismo todos los días, una vez y otra vez, hasta que no cambies. Lo que llaman lo que es la carrera de la rata. Exacto. Vas a seguir dando vueltas en el mismo lugar hasta que no cambies de dirección. Es que te vas a dar cuenta que hay un horizonte tremendamente amplio. Ahora, yo les recomiendo a todos los que nos ven, a todos los que lleguen a ver este video, que en cualquier ámbito de la vida, en cualquier cosa, por mínima que sea, si te presentas en algún problema, en alguna situación y dices, no sé, no puedo, desde ese punto ya te estás autocerrando las puertas. Es como dice, tú eres tu propio enemigo. Desde ahí ya perdiste, te estás dando por vencido. Si en cambio cambias nomás poquito esas palabras, en lugar de decir no puedo, ¿cómo podré hacerlo? Te estás retando. Claro. Y ahí es donde ya cambia todo el panorama. Ahí es donde ya empieza el reto, empiezas a buscarle el método. Y pues es como lo que hablábamos hace rato, la ley de la atracción. Entre más lo piensas, entre más lo deseas, en cualquier momento, ¡pum!, ahí está. Y de hecho esa es una situación súper interesante. Ahorita estoy leyendo un libro que se llama Mindfulness, de un psicólogo español, lo voy a poner en los datos, que él menciona que realmente el cerebro
conforme tú vas hablando, las cosas que piensas, las cosas que dices, no solamente son de adentro para afuera, sino que influyen mucho de la afuera para adentro. Es decir, el cómo tú te enfrentas, cómo te presentas a la vida, hace un cambio radical. Si tú vas por la vida diciendo, no, es que yo no soy creativo, no, es que yo no soy bueno para eso, no es que no soy bueno para aquello, pues ¿qué esperas? ¿Cómo esperas tener un resultado positivo si de primera instancia tú te estás metiendo solito el pie? Así es. Sí. Pues de verdad, Car, muchas gracias por esta plática. De verdad creo que salieron temas muy interesantes, muchísimas cosas que ojalá, bueno, vamos a hacer algo. Vamos a hacer una siguiente edición de esta entrevista, pero ahora allá contigo, en tu rancho. Adelante, cuando gusten. Me parece fabuloso. Muchas gracias, Car. Recuerden, nosotros tenemos una cita todos los martes para platicar de técnicas de productividad y los viernes para platicar con personas sobre la productividad. Nos vemos la próxima semana. Martes de Martos. Exacto.